Francisco Igartúa y a Carlitos Pérez Rojas, que nos han hecho el favor de traer esta belleza. Pero no se asusten, no se asusten, no solamente vamos a hablar de motos, aquí viene lo más bonito. ¿Cómo le gustaría que saliera la novia si usted tuviera su moto? Así que, boda de pasarela, pero en motocicleta. Adelante, Ceci. Y le queremos presentar a María Sofía Maciel, que le damos la bienvenida porque es una baile a todo lo que da. Muchas gracias, mucho gusto. Y cada vez son más las mujeres que obviamente les gusta la onda chopper, así que, ¿por qué no nos muestras a las modelos? Por supuesto que sí, adelante. El estilo de moda, el estilo de la parte del motociclismo donde se presenta pues, todo lo que le gusta a las mujeres usar, tratándose de motos, y a los hombres ver. ¿Qué nos puedes decir? Hoy. Lo que estamos viendo aquí a Isabel, una de nuestras concursantes. Muy linda Isabel. Está vestida de piel, obviamente, piel color roja, de uno de nuestros patrocinadores y se ve genial. Y además tenemos la oportunidad en la Expo Moto de ver lo mejor que hay. Pues sí, para toda la familia, desde niños pequeños hasta señores están vigentes en los clubes de turismo. Hay una gama muy grande de opciones, la pasión y el corazón del motociclista está ahí. ¿Esta es una moto mexicana? Es una moto mexicana hecha por Carlos Pérez, un diseñador. Él pinta el tanque, todos los accesorios son hechos. Aquí el arte es personalizar una moto, hacer una moto única, que no hay otra igual. En eso consiste el arte de la customización. Y también, si te ponen una pasarela, esta también es única y original. Platícame de esos shortcitos y eso que me... Bueno, ella es Caena, viene de Brasil para concursar en Moto Fashion, que ¡Brasil! nos permite ver todo el estilo de vida del mundo del motociclismo, interactuando con este tipo de motos. Son motos únicas que es difícil encontrarlas en la calle. Y normalmente, bueno, con este atuendo se ven medio rebeldes, pero no, para nada, no tiene nada que ver. Es como un ajuar, como un disfraz que utilizan, ¿no? ¿Cuántas motos aproximadamente va a haber en la exposición? Hay arriba de 500 de todo tipo, para todos los gustos. Por ejemplo, la moto como una herramienta de trabajo es muy importante, cada vez toma más un papel más importante a nivel mundial. Por ejemplo, en ciudades europeas, que es más difícil el estacionamiento. Para allá vamos, ¿no? Vamos hacia la cultura de la moto, por eso tenemos que Es un educarnos. medio de transporte muy importante, y para los que disfrutamos dar la vuelta con los amigos el fin de semana, qué importante siempre andar reunidos en grupo. Claro, con el equipo de seguridad, claro está. Y me encanta, Sofi, sobre todo el diseño que piensan en las mujeres. ¿Cuándo se va a celebrar esto? Vamos a estar del 14 al 17 de julio. Así que los esperamos jueves, viernes, sábado y domingo para ver a estas hermosas, hermosas niñas. Obviamente Están todos unos concursando cuerpos ellas. increíbles. Sí, esta es Amalia de Argentina, Ok. preciosa, que también viene por el título. Son 12 modelos internacionales. Los premios son primero, segundo y tercer lugar, una moto para ellas. Entonces, Qué buena se onda. pone bastante candente el asunto. En el país que decidan llevársela, se la ponen. Claro. Por ejemplo, entretenimiento para toda la familia. Acrobacia, viene el campeón de Star Wars de Miami haciendo acrobacia, Alex Flores. En la modalidad del trial, que es algo nuevo relativamente en México, viene el campeón latinoamericano Gabriel Ordóñez, que es de Guatemala. Es un excelente exponente del trial, que es una modalidad muy interesante, ¿no? La del equilibrio, la pericia. Aquí vemos una chica morena hermosa, platícame de ella. Ella es cubana, se llama Gemma Roberts. Y aquí la tenemos, es un placer para nosotros. ¡Arriba, Cuba! Sofi, ¿cómo se inscriben las chicas? Las niñas pasan por una preselección, un casting, una preselección y finalmente quedan las 12 escogidas, que son las que participan por el título de Artista Motofashion y por las 6 motos en el concurso. ¿De dónde es esta moto tan hermosa hecha a mano? Las botas, ven Ella nada viene de más Brasil eso. también. De Brasil. Marisol. Ándale. Brasileira. Bueno, y cabe mencionar que estos eventos se llevan en toda la República Mexicana. Son los días en los que los motociclistas en diferentes estados se reúnen para hacer esta gran fiesta. En el norte... Sabes mucho, ¿verdad? ¿Eres embajadora del norte? Soy embajadora de los bikers de todo el norte. De quien saludo a todos, de las ovejas negras y de todos los que se reúnen. Y esto es toda una tradición, por eso digo que es tan familiar, ¿no? Y seguramente también veremos a los confederados por ahí, ¿no? Que les mando un beso. Claro, no puede faltar. Acaba de morir hace poco el comandante Jesús Galán, que es un ícono. Él salió en la película con Pedro Infante Así a toda es. máquina en el grupo de los motociclistas. Murió casi a los 90 años y le vamos a dedicar la pista a él. Muy bien, pues aquí está otra chica. Que bella, bella, ¿ella de dónde es? Platíqueme un poquito, usa placas, trae tenencia. Muy bien. ¿Qué hago con ella? Recibimos a Isabel Cortés de Venezuela, muy
El color le queda espectacular. Uno de los shortcitos son los modelos de este año 2011. Pues la fiesta está puesta, hay que disfrutar. Muy bonita chica, la fiesta está para que todos vayan. Y también quisiera invitarlos, el domingo 10 tenemos una rodada que se llama Échale kilos a tu moto. Llevando kilos de arroz y de frijol se les otorgan descuentos. Esas toneladas que se juntan van a dar a los niños que más lo ¿Qué necesitan. día es esto? El 10 de julio en el Auditorio Nacional nos juntamos, llevan sus donativos y partimos una rodada por toda la ciudad. Esta niña puede llevar un donativo que es impresionante. Su nombre es y de dónde es. Ella es Ella Caena. Perdón. Es brasileira, ¿no? Caena es nuestra Barbie, la Barbie del concurso. ¡Qué bárbara! Aquí está tu Ken. Medio Oye, gordito, pero pues ya parezco al boss, más bien boss Lightyear. ya no sé si le chiflan a la moto, a la No, chica. Es bueno. impresionante, pero también que cada vez el evento se torna mucho más familiar, Francisco. Claro, es definitivamente eminentemente familiar. Como te comento, niños pueden encontrar una cuatrimotito, hasta los papás. Así es. Aquí viene otra chica luciendo unas botas muy bonitas. Platícame de ella. ¿Quién es esta chica preciosa? Ella es Alejandra Lai de Argentina, es nuestra representante de Argentina. Tenemos dos. Bienvenida, Ale. Es muy bonita. Pero las botas, porque siempre es algo clásico de una chica biker, de los choppers, de alguna manera marcan también tendencia, moda. Son muy sexys estas botas, ¿eh? Cualquier motoquero quiero que querría tener una niña de estas, como novia montada atrás de su moto. Bueno, y Es aparte cierto. son protección también, porque estás en la parte de atrás, estás cerca del motor, y es parte ya muy usual de todas las novias y de todas las chicas bikers, ¿no? Haciendo otra ronda. Bueno, pues invitamos a todas las chicas para que pasen al frente, por favor. Si son tan amables, les brindemos un aplauso. Recordemos que la invitación está hecha. Gracias a nuestro querido amigo Carlos Pérez Rojas, que es el diseñador. Un Sí, excelente trabajo Carlitos, de felicidades por tu aerografía. trabajo. Aquí están estas chicas hermosísimas. Colombia, Cuba, Brasil, Argentina, Venezuela. ¡Qué bárbara! Oye, ¡Vamos! ¡Griten todos, griten! una mexicana, ¿todavía se puede inscribir? Tenemos una mexicana, obviamente son 12, aquí tenemos 6 para presentárselas a ustedes. Y las Tenemos demás dos. que las vayan a conocer allá al evento. Por supuesto que sí. ¿Y cómo rugen los motores? ¡Toma play allá! Ya comenzamos, esto es... ¡TVN de noche! Irritación del cuero cabelludo.